Gente linda y bella de Huayranga. Hoy día en un video quiero darles una pequeña herramienta para que ustedes puedan gestionar su alimentación y su desgaste de energía de tal manera que puedan subir o bajar de peso de acuerdo a sus deseos, ¿no? Básicamente de lo que se trata es lo siguiente. Nosotros comemos, ¿de acuerdo? Y esta barra va a representar toda la energía que ingerimos. Y por otro lado, gastamos energía, ¿de acuerdo? Y esta barra la representa. Como ven acá, es una persona que ingiere tanta energía como la gasta, así que ni sube ni baja de peso. Está normal. Si una persona quisiera bajar de peso, el gráfico tendría que ser de esta manera. Esta barra tendría que ser más chica que la barra del desgaste. Es decir, ingiere menos energía que la que gasta, entonces por lo tanto va adelgazando. Si una persona quisiera subir de peso, sería al revés. El gráfico sería así. El desgaste sería menos de lo que come. Lo que tienen que tratar de hacer es ver qué gráfico quieren ustedes en su vida, ¿no? En su dieta, en su forma de vivir. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo tomando en cuenta de una persona que quiere adelgazar, porque muchas personas aquí en Huayranga vienen a preguntar por alimentos para adelgazar y ese tipo de cosas. Supongamos que María tiene el siguiente gráfico. Ella toma su desayuno, almuerza, cena, después de cenar trabaja un rato más y antes de acostarse se come alguito, un entremés, no sé, un pan con queso, no sé, algo, pues, ¿no? Lo que le provoca. En el tema de su desgaste de energía, ella inicia su día, supongamos que María, bueno, tiende su cama, se baña, ¿no? Ya prepara las cosas para irse, luego se va a la oficina, donde trabaja duro, ¿no? Y en la noche, bueno, cierra su día, hace sus pendientes, ¿no? Y trabaja un poco más antes del entremés. Entonces aquí está parejo el ingreso de comida y el desgaste de energía. María tiene dos opciones si quiere adelgazar y cambiar el gráfico de su vida. La primera es que ella, para que esta barra sea más grande, haga ejercicios. Es decir, por ejemplo, que salga a correr. ¿De acuerdo? Esa es una manera en que ella podría bajar de peso. ¿Y si uno no puede hacer ejercicios? ¿Porque no tiene tiempo? ¿O porque está mal de salud? ¿O por alguna cosa así? Ya. Si una persona no puede hacer ejercicio, hay otra manera de cambiar la barra y llegar más o menos al mismo resultado. En este caso sería así. O sea, lo que María tendría que hacer es desayuna, almuerza, cena y aquí se amarra las manos, pues, ¿no? Porque va a tener que dejar de comer el entremés. ¿Qué quiere decir? De esa manera, haciendo lo mismo, es decir, sin hacer ejercicio, ¿no? Como dice Alicia, ella va a tener el mismo desgaste de energía, va a iniciar su día, va a ir a la oficina, va a cerrar su día de la misma manera, sin ejercicios, pero como ha dejado el entremés, las barras se tornan en el mismo sentido, ¿no? Aquí está la diferencia, el vacío. El desgaste va a ser mayor que la ingesta y por lo tanto María va a adelgazar. ¿Está claro? ¿Se entiende? Bueno, entonces esto es una herramienta básica para que ustedes puedan más o menos controlar el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, si un domingo no van a hacer nada, sería, si no van a gastar energía, van a estar todo el día en la cama viendo tele, entonces casi todo lo que ingieran va a ir de frente al almacén de grasa del cuerpo humano, ¿no? Y van a seguir engordando. Bueno, el tema de qué alimentos
comer, qué alimentos tomar y el tema de la motivación que uno tenga para adelgazar o subir de peso es otro tema que quizás podamos tratarlo en otro video. Pero por ahora he querido dejarles esta herramienta que espero que les sea útil, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo y que estén muy bien. Nos vemos.